El niño nació sin esperanza. Y el millonario, cansado de promesas vacías, ya lo había dado todo por perdido. Hasta que, en un restaurante elegante, una simple mesera se acercó y dijo con calma: «Puedo hacer que su hijo vuelva a caminar». Todos alrededor rieron, lo ignoraron, pero a la mañana siguiente, el millonario quedó paralizado con lo que vio. El Hotel Imperial se alzaba majestuoso en el corazón de la Ciudad de México, un oasis de lujo donde la alta sociedad mexicana se reunía para cerrar tratos millonarios entre copas de champán y manjares exquisitos. Entre el ir y venir de los meseros con sus uniformes impecables, Gabriela Mendoza se movía con una gracia especial, como si flotara sobre el suelo de mármol. A sus 28 años, su sonrisa ensayada ocultaba mucho más que el cansancio de una doble jornada. «Mendoza, la mesa 7», gritó Javier, el capitán de meseros, un hombre de bigote grueso y entrecejo perpetuamente fruncido. El señor Salinas acaba de llegar con su hijo. Gabriela sintió un vuelco en el estómago. Los martes eran sagrados. Eduardo Salinas, el magnate de la construcción, llegaba puntual a las 8 con su hijo Miguel, un niño de 7 años confinado a una silla de ruedas. Algo en la mirada del pequeño siempre le provocaba una mezcla de ternura y desasosiego. «Voy enseguida», respondió, acomodándose mecánicamente el uniforme, mientras se dirigía a la mesa. Los recuerdos la asaltaron como cada vez que veía al niño. Hace apenas 2 años, ella no era Gabriela la mesera, sino la doctora Mendoza, una de las fisioterapeutas neurológicas más prometedoras del país. Su técnica revolucionaria de neuroestimulación había sido portada de la revista médica más prestigiosa de Latinoamérica. «Buenas noches, señor Salinas, joven Miguel», saludó con profesionalismo. «¿Lo de siempre?». Eduardo apenas levantó la mirada de su teléfono, asintiendo distraídamente a sus 49 años. Su rostro mostraba líneas profundas que el dinero no había logrado suavizar. «Sí, lo de siempre», respondió escuetamente. «Miguel, deja de jugar con la servilleta, por favor». El niño, con sus grandes ojos café que parecían absorber todo a su alrededor, le sonrió a Gabriela. «Me gusta hacer pajaritos de papel», dijo con voz suave. «Tú sabes hacer pajaritos, Gabriela». La familiaridad con la que el pequeño la trataba siempre tocaba algo en su interior. Durante meses, había sido solo la mesera para él también, hasta que un día le preguntó su nombre. Desde entonces, Miguel la esperaba los martes con una curiosidad que contrastaba con la indiferencia de su padre. «Sí sé, pero tendría que enseñarte otro día», respondió guiñándole un ojo antes de retirarse. En la cocina, mientras esperaba la orden, Gabriela cerró los ojos. El rostro de Mateo Juárez apareció nítido en su memoria. El hijo del senador, apenas un veinteañero prepotente que había insistido en probar su terapia experimental antes de tiempo. «Mi padre financiará tu investigación si me tratas primero», había dicho. La presión, la ambición, la prisa y luego el desastre. Mateo convulsionando en la camilla, los médicos corriendo, el electroencefalograma plano. «Mendoza, deja de soñar, despierta». La voz de Javier la devolvió al presente. «Los platos para las 7 están listos». Al volver a la mesa, notó que Eduardo había dejado finalmente el teléfono para cortar la carne en trozos pequeños para Miguel. «Papá, ¿crees que algún día podré caminar?», escuchó preguntar al niño mientras colocaba los platos. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Gabriela fingió no haber oído, pero su mano tembló ligeramente al servir el agua. «Miguel, ya hemos hablado de esto», respondió Eduardo con voz controlada. «Los mejores doctores dicen que... ¿Pero el doctor? Vázquez dijo que quizás en algunos años, con los avances de la medicina», insistió el pequeño. «Basta, Miguel», cortó Eduardo, y luego, notando la dureza de su tono, añadió más suavemente: «Comamos. Sí, la pasta está deliciosa». Gabriela se apartó, pero algo dentro de ella se había agitado. Los neurocirujanos más prestigiosos del mundo habían diagnosticado la lesión de Miguel como irreversible después del accidente que también se llevó a su madre, pero Gabriela conocía técnicas que esos médicos tradicionales jamás considerarían. «Basta, Gabriela», se reprendió mentalmente. «Ya perdiste todo una vez por soñar demasiado». La noche transcurría normalmente hasta que un grito ahogado rompió la calma del restaurante. Miguel estaba teniendo un espasmo nervioso.
Su pequeño cuerpo se sacudía en la silla de ruedas, mientras Eduardo, paralizado, no sabía qué hacer. ¡Ayuda!, gritó finalmente el empresario. «Mi hijo está...». Antes de que pudiera terminar la frase, Gabriela ya estaba junto a ellos. Sus manos actuaron por instinto, localizando puntos precisos en el cuello y hombros del niño. Presionó con la intensidad exacta, mientras susurraba palabras tranquilizadoras al oído de Miguel. «Respira conmigo, pequeño», murmuró. 1, 2. Eso es. Siente cómo la tensión se va. En menos de un minuto, el cuerpo de Miguel dejó de convulsionar. El niño respiraba normalmente, aunque exhausto por el episodio. Eduardo Salinas miraba a Gabriela con una mezcla de asombro y desconfianza. «¿Qué fue lo que hiciste?», preguntó, mitad acusación, mitad gratitud. «Solo una técnica de presión para relajar los músculos», respondió ella, intentando restar importancia. «He visto casos similares antes». Los ojos del empresario se entrecerraron. «¿Dónde exactamente has visto casos similares? Los médicos de Miguel tardan mucho más en controlar estos episodios». Gabriela sintió una gota de sudor frío recorrer su espalda. «Trabajé como asistente en una clínica antes de...». Vaciló. Antes de ser mesera. Para su alivio, el gerente del restaurante se acercó apresuradamente, disculpándose profusamente con Eduardo y ofreciéndole que la cuenta correría por cuenta de la casa. El empresario asintió distraídamente, pero sus ojos no se apartaban de Gabriela. «Gracias», dijo finalmente el niño, tomando la mano de Gabriela. «Se siente diferente cuando tú me tocas, como si supieras exactamente dónde me duele». Ella sonrió, conmovida por la inocencia del pequeño. «Me alegra haberte ayudado, Miguel». Al terminar su turno, pasada la medianoche, Gabriela encontró una tarjeta de presentación en su casillero con el logotipo del Grupo Salinas. Al reverso, una nota escrita a mano. «Necesito hablar con usted sobre lo sucedido esta noche. Mañana, 10 a.m., en mi oficina, mi chofer la recogerá. E.S». Un escalofrío recorrió su cuerpo. Eduardo Salinas había comenzado a investigarla, y Gabriela sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que descubriera su pasado, un pasado que había enterrado junto con los diplomas y reconocimientos que ahora acumulaban polvo en el fondo de un cajón. Esa noche, al llegar a su modesto apartamento, Gabriela abrió ese cajón y sacó una fotografía enmarcada de su madre, Carmen, tomada poco antes de que el cáncer la consumiera. «¿Qué debo hacer, mamá?», susurró, acariciando el rostro en la fotografía. «Él representa todo lo que me arrebataron, todo lo que te hicieron sufrir». Las últimas palabras que Carmen le había confiado en su lecho de muerte resonaban en su mente. «Tu padre no es quien crees. Busca a los Salinas. Ahí encontrarás respuestas». Gabriela no podía imaginar que esa noche el destino había comenzado a tejer los hilos que unirían su vida con la de Eduardo y Miguel Salinas, de maneras que ni en sus más locos sueños habría podido anticipar. El imponente rascacielos de cristal y acero que albergaba las oficinas centrales del Grupo Salinas brillaba bajo el sol matutino de la Ciudad de México. Gabriela observó su reflejo distorsionado en la puerta del elegante automóvil negro que la había recogido puntualmente. Llevaba su mejor blusa, comprada en una tienda de segunda mano, pero aún elegante, y se había recogido el cabello en un moño sobrio. «Sígame, señorita Mendoza», indicó una secretaria con un corte de pelo perfecto y tacones que repiqueteaban contra el mármol del vestíbulo. «El señor Salinas la está esperando». Los nervios le retorcían el estómago mientras el ascensor subía velozmente hasta el piso 42. Se había preparado mentalmente toda la noche, repasando su versión. «Soy solo una exasistente de fisioterapia que aprendió algunos trucos». Una mentira a medias que esperaba fuera suficiente. Eduardo Salinas la esperaba de pie junto a un enorme ventanal desde el que se dominaba el Paseo de la Reforma. Su traje impecable contrastaba con las ojeras que marcaban su rostro. «Señorita Mendoza, agradezco que haya venido», dijo con un tono menos severo del que ella recordaba del restaurante. «Por favor, tome asiento». En una esquina de la oficina había una mesa con café, agua y fruta. Gabriela notó una carpeta sobre el escritorio con su nombre. El corazón le dio un vuelco. «Lo que hizo anoche con mi hijo», comenzó Eduardo, sentándose frente a ella. «No fue una simple técnica de presión, ¿verdad?». Gabriela mantuvo el rostro impasible. «Señor Salinas, como le dije, trabajé en una clínica donde...».
Doctora Mendoza, la interrumpió él, abriendo la carpeta. O debería decir, doctora Gabriela Mendoza, graduada con honores de la Universidad Nacional de México, doctorado en fisioterapia neurológica, creadora de una técnica revolucionaria de neuroestimulación. Un silencio pesado cayó entre ambos. Gabriela sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Hasta que todo se vino abajo con el incidente del hijo del senador Juárez, continuó Eduardo. Un caso lamentable, según tengo entendido. ¿Cómo lo supo?, preguntó ella, abandonando toda pretensión. Tengo recursos, doctora, respondió él con una leve sonrisa. Anoche, después de ver lo que hizo con Miguel, supe que no era una simple mesera. Mis investigadores trabajaron toda la noche. Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Han pasado 2 años desde el accidente que dejó a mi hijo en esa silla, dijo con voz contenida. He consultado a los mejores especialistas del mundo. Todos dicen lo mismo. La lesión es irreversible. Se volvió hacia ella, con una intensidad en la mirada que Gabriela no había visto antes. Pero usted tiene algo diferente. Lo vi anoche. Sus manos. Hizo una pausa. Sus manos saben exactamente dónde tocar. Gabriela recordó las palabras de Miguel la noche anterior. Como si supieras exactamente dónde me duele. Un nudo se formó en su garganta. Mi técnica fue desacreditada, señor Salinas, respondió con amargura. La familia Juárez se encargó de destruir mi reputación y mi carrera. Eso no me importa, la cortó Eduardo. Lo único que me importa es mi hijo. Quiero contratarla para que trate a Miguel. Sacó un papel del cajón y lo deslizó sobre el escritorio. Gabriela miró la cifra escrita a mano y contuvo la respiración. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Por mes, aclaró él, notando su sorpresa. Con contrato por 1 año, renovable según los resultados. Absoluta discreción, por supuesto. ¿Discreción?, preguntó ella confundida. Nadie puede saber que estoy recurriendo a... Dudó, buscando las palabras. A alguien fuera del circuito médico tradicional. Sería vergonzoso que después de gastar millones en los mejores especialistas, contrate a una mesera caída en desgracia. El tono condescendiente encendió algo en Gabriela. Estaba a punto de levantarse e irse cuando Eduardo añadió: todo el equipo que necesite será suyo. Instalaciones privadas en mi residencia, y si hay algún progreso, cualquier progreso, la recompensa será el doble. Gabriela pensó en su apartamento con goteras, en las deudas médicas de su madre que aún arrastraba, en la humillación diaria de servir mesas a personas que antes la respetaban como doctora. Necesito pensarlo, respondió finalmente. Eduardo asintió y le entregó una tarjeta con su número personal. Tómese hasta mañana. Mi chofer la llevará a casa. Cuando se disponía a salir, Eduardo añadió: a propósito, conoció a mi esposa, Isabela Fuentes Salinas. Falleció en el mismo accidente que dejó paralizado a Miguel. El apellido Fuentes resonó en los oídos de Gabriela como un trueno lejano. Fuentes, el mismo apellido de soltera de su madre, Carmen. La última confesión de Carmen en su lecho de muerte volvió a ella con claridad. Tu padre trabajaba para los Salinas. Isabela era mi media hermana. Nunca lo supieron. ¿Se encuentra bien?, preguntó Eduardo, notando su palidez. Sí, solo. El nombre me sonó familiar, respondió, luchando por mantener la compostura. Lo siento por su pérdida. Esa tarde, en su diminuto apartamento, Gabriela sacó la caja que guardaba bajo la cama. Además de sus diplomas y documentos médicos, contenía las pocas pertenencias que había heredado de su madre: fotos antiguas, cartas, un diario a medio escribir. Buscó frenéticamente hasta encontrar lo que recordaba. Una fotografía descolorida donde Carmen, joven y sonriente, posaba con otra mujer muy parecida a ella. Al reverso, con letra desvanecida, se leía: Carmen e Isabela, verano 1988. Un escalofrío recorrió su espalda. Era verdad. Eduardo Salinas no era solo el billonario arrogante que quería comprar su talento médico. Era el hombre que había rechazado a su madre embarazada, el hombre que negó su paternidad, obligando a Carmen a criarse sola, y ahora, por una retorcida ironía del destino, quería que ella curara a su hijo legítimo. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era su casera, recordándole el retraso en la renta. Esa noche, Gabriela tomó una decisión.
Llamó a Eduardo y aceptó su oferta, pero con condiciones adicionales, un adelanto significativo y total libertad para aplicar sus métodos. Lo que Eduardo no sabía era que ella había instalado una pequeña cámara en su bolso durante la reunión, la primera de muchas que planeaba colocar estratégicamente. «Perfecto, doctora», respondió él satisfecho. «Mañana mismo puede comenzar. Miguel estará encantado de verla». Gabriela colgó y observó nuevamente la fotografía de Carmen e Isabela juntas. Su plan era simple: acercarse a la familia Salinas, ganar su confianza, documentar todo, y cuando tuviera suficiente material, revelaría la verdad ante toda la sociedad mexicana. Destruiría la reputación de Eduardo, tal como la familia Juárez había destruido la suya. Lo que no anticipaba era cuánto le afectaría conocer a fondo a Miguel, un niño inocente atrapado en medio de secretos y mentiras que se extendían por generaciones, ni cómo cada día pasado en la mansión, Salinas la acercaría peligrosamente a la verdad sobre su propio origen. «Mamá, voy a vengar lo que te hicieron», susurró, guardando la fotografía. «Te lo prometo». La mansión de los Salinas, ubicada en las exclusivas lomas de Chapultepec, era una imponente estructura de arquitectura contemporánea. Cristal, acero y concreto se combinaban en líneas elegantes que parecían desafiar la gravedad. Gabriela contempló la fachada mientras el chofer le abría la puerta del automóvil. «Buenos días, señorita Mendoza», la recibió Dolores, el ama de llaves, una mujer de unos 60 años con mirada penetrante. El señor Salinas tuvo que salir, pero dejó instrucciones para que le mostrara las instalaciones. Gabriela asintió, consciente de la mirada evaluadora de Dolores. La siguió a través de pasillos decorados con arte contemporáneo, hasta llegar a un ala completa de la mansión que había sido adaptada como área médica. «Aquí está todo lo que solicitó», indicó Dolores, abriendo una puerta doble. Gabriela contuvo el aliento. La habitación era mejor que cualquier instalación hospitalaria que hubiera conocido. Equipos de última generación, algunos que solo había visto en revistas médicas extranjeras, estaban dispuestos meticulosamente. Una piscina terapéutica de tamaño mediano ocupaba una sección junto a un ventanal que daba al jardín. Eduardo Salinas no había escatimado en gastos. «¿Dónde está Miguel?», preguntó, intentando ocultar su asombro. «El niño está terminando sus clases con su tutor privado», respondió Dolores. «Estará aquí en media hora. ¿Necesita algo mientras tanto?» «Me gustaría familiarizarme con el equipo», respondió, acercándose a una máquina de electroestimulación. Apenas Dolores salió, Gabriela sacó de su bolso 3 pequeñas cámaras del tamaño de un botón, colocándolas estratégicamente, una con vista a la puerta principal, otra enfocando el área de tratamiento, y la última cerca de la piscina. Todas transmitían a su teléfono mediante una aplicación que había instalado. «Paso 1 completado», pensó mientras guardaba el teléfono. Ahora debía ganarse la confianza del pequeño Miguel. La puerta se abrió con un chirrido suave, y Miguel entró en su silla de ruedas, empujada por una enfermera de rostro adusto. «Gabriela», exclamó el niño con una sonrisa genuina. «Papá me dijo que vendrías, pero pensé que era una broma». La enfermera, que se presentó como Consuelo, la miró con recelo. «¿Otro obstáculo a superar?», pensó Gabriela. «El señor Eduardo me contrató para probar algunas técnicas nuevas», explicó, inclinándose para quedar a la altura de Miguel. «¿Te parece bien?». Los ojos del niño brillaron con una esperanza que estrujó el corazón de Gabriela. «¿Crees que podré caminar algún día?», preguntó en voz baja. Consuelo resopló audiblemente. «Miguel, ya hemos hablado de crear falsas expectativas», intervino con tono severo. «La doctora solo va a complementar tus terapias habituales». Gabriela se irguió, enfrentándola con una sonrisa profesional pero firme. «Preferiría discutir mis métodos directamente con Miguel, si no te importa», dijo. «La comunicación clara con el paciente es fundamental en mi técnica». La tensión entre ambas era palpable, pero Consuelo finalmente cedió y se retiró, prometiendo volver en 1 hora. «No le caes bien», comentó Miguel cuando quedaron solos. «Está preocupada por ti. Eso es bueno». Gabriela comenzó con una evaluación completa, documentando cada reacción, cada reflejo, cada signo de sensibilidad en las piernas del niño. Su condición era grave, pero no tan irreversible como los médicos habían declarado. Había patrones neuronales que podían reactivarse con la estimulación adecuada. «¿Duele?»,
Preguntó mientras presionaba un punto específico en su espalda baja. No duele, pero... siento algo, respondió Miguel sorprendido. Como cosquillas, pero muy lejanas. Gabriela sonrió. Era exactamente lo que esperaba. Durante las semanas siguientes, establecieron una rutina, 3 horas diarias de terapia, combinando estimulación neuronal, ejercicios físicos adaptados y sesiones en la piscina. Gabriela aplicaba su método revolucionario, microestimulación eléctrica en puntos estratégicos, combinada con un masaje terapéutico que seguía rutas nerviosas específicas. Lo que los neurocirujanos tradicionales no entendían era que su técnica no buscaba reparar las conexiones dañadas, sino crear nuevas rutas alternativas para que los impulsos nerviosos pudieran viajar desde el cerebro hasta las extremidades. Eduardo visitaba ocasionalmente las sesiones, siempre manteniendo cierta distancia emocional con Miguel, pero siguiendo los progresos con ojo clínico. Gabriela aprovechaba estas visitas para activar discretamente sus cámaras ocultas. Un día, tras un mes de tratamiento, mientras Eduardo observaba desde el umbral, Miguel sintió un hormigueo intenso en su pie derecho. «Papá, sentí mi pie», exclamó emocionado. Eduardo se acercó, con una mezcla de escepticismo y esperanza. «¿Estás seguro, hijo?» «Sí». Cuando Gabriela presionó aquí, señaló un punto en su tobillo. Sentí como si despertara. Eduardo miró a Gabriela con una intensidad que la hizo sentir incómoda. «¿Es posible?», preguntó en voz baja. «Es pronto para asegurar nada», respondió ella profesionalmente. «Pero sí, es una respuesta positiva». Esa noche, sola en el apartamento que Eduardo le había proporcionado cerca de la mansión, Gabriela revisaba las grabaciones de sus cámaras ocultas. En una de ellas, captó a Eduardo en su despacho, hablando por teléfono. «No me importa lo que cueste. Investiga todo sobre ella, su relación con la familia Juárez, su técnica, todo. No voy a permitir que mi hijo se ilusione en vano. No desconfío. Pero nadie logra lo que ella está logrando. Hay algo que no me está contando». Gabriela sonrió amargamente. Por supuesto que había algo que no le contaba. No solo era la verdad sobre su técnica robada por los Juárez, sino el secreto familiar que los unía. Sin embargo, lo que más le preocupaba no era Eduardo, sino el vínculo inesperado que estaba desarrollando con Miguel. El niño era inteligente, sensible y sorprendentemente perceptivo. «Te pareces a alguien», le había dicho el día anterior, mientras flotaba en la piscina terapéutica sostenido por Gabriela. «¿A quién?», preguntó ella, curiosa. «No lo sé. A veces, cuando sonríes, me recuerdas a alguien que he visto en fotos», respondió, frunciendo el ceño. «Quizás a mi mamá». El comentario la dejó helada. Si Miguel comenzaba a notar el parecido familiar, ¿qué tanto tardaría Eduardo en verlo también? Una mañana, mientras preparaba el equipo para la sesión, encontró a Miguel hurgando en su bolso. «Miguel, ¿qué haces?», preguntó, alarmada por las cámaras ocultas que guardaba allí. «Perdón», respondió el niño, avergonzado. «Es que vi que siempre traes un libro y quería saber qué lees». Efectivamente, Gabriela llevaba un cuaderno donde anotaba los progresos del tratamiento. Se sintió aliviada, pero también culpable. «Es mi diario de observaciones médicas», explicó mostrándoselo. «Aquí anoto todo lo que vamos logrando juntos». Los ojos de Miguel se iluminaron al ver las gráficas y anotaciones. «¿De verdad crees que mejoraré?», preguntó con voz temblorosa. Gabriela se arrodilló frente a él, tomando sus manos. «Miguel, tus nervios están despertando, lentamente, pero están respondiendo. No puedo prometerte milagros, pero sí que haré todo lo que esté a mi alcance». Lo que no le dijo fue que, cada noche, trabajaba incansablemente en perfeccionar un compuesto farmacológico que había desarrollado durante su doctorado, una fórmula que la familia Juárez había robado, patentado a su nombre y luego archivado, privando al mundo de sus beneficios. Ahora la estaba recreando en secreto. Mejorándola, ese compuesto sería la clave para acelerar la regeneración neuronal en Miguel y también la prueba definitiva que necesitaría cuando decidiera exponer la verdad sobre los Juárez y sobre Eduardo Salinas. Lo que Gabriela no podía prever era que, mientras ella recopilaba evidencias contra Eduardo, Miguel estaba iniciando su propia investigación, en su habitación.
El niño había comenzado a recortar fotos familiares y a pegarlas en un cuaderno, dibujando líneas y conexiones entre rostros que, intuía, compartían más que un simple parecido casual. La mansión Salinas parecía tener vida propia. Sus pasillos interminables guardaban secretos que susurraban por las noches. Cuando todos dormían, Miguel lo sabía mejor que nadie. Desde el accidente, sus noches de insomnio le habían permitido explorar rincones olvidados en su silla de ruedas eléctrica, avanzando silenciosamente por corredores que la mayoría del personal desconocía. El sótano era su lugar favorito, no el área moderna donde guardaban los vinos caros que su padre coleccionaba, sino el antiguo sótano, el que existía antes de las renovaciones. Allí, en cajas polvorientas, descansaba la verdadera historia de la familia Salinas. «Señorito Miguel, su padre pregunta si puede bajar a desayunar antes de su terapia», anunció Dolores, interrumpiendo sus pensamientos. «Dile que ya voy», respondió distraídamente, mientras ocultaba bajo la almohada el álbum de fotos que había rescatado la noche anterior del sótano. El desayuno transcurrió como siempre, Eduardo revisando documentos en su tablet mientras bebía café negro. Una cortina invisible separaba a padre e hijo, tejida con silencios y palabras no dichas. Desde que Isabela había muerto, esa distancia solo había crecido. «Hoy tengo una videoconferencia con inversionistas de Dubái», comentó Eduardo sin levantar la mirada. «Terminaré tarde, así que no me esperes para cenar». Miguel asintió, acostumbrado a estas ausencias. Cuando su padre finalmente se marchó, respiró aliviado. Tendría más tiempo para su investigación después de la sesión con Gabriela, en la sala de terapia. Gabriela lo esperaba con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Para Miguel, esas horas juntos se habían convertido en lo mejor de sus días. «Hoy probaremos algo nuevo», anunció ella, mostrándole un pequeño frasco con un líquido transparente. «He estado trabajando en esto por las noches. Es un complemento a la estimulación física». «¿Qué es?», preguntó curioso, observando cómo Gabriela empapaba una compresa con el líquido. «Un compuesto que ayuda a los nervios a recordar cómo comunicarse», explicó ella, colocando la compresa sobre sus piernas. «Siente frío al principio, pero luego notarás un hormigueo». Miguel cerró los ojos mientras Gabriela comenzaba el tratamiento. Efectivamente, un cosquilleo agradable se extendió desde su cadera hasta los dedos de los pies. Por un instante fugaz, creyó poder mover su dedo gordo. «Sentía algo», exclamó emocionado. Gabriela sonrió, anotando la reacción en su cuaderno. «Es una buena señal», dijo, aunque Miguel notó que contenía su entusiasmo. «Pero no debemos precipitarnos. La recuperación neurológica es un proceso largo». Lo que Miguel no sabía era que Gabriela estaba sorprendida por la rapidez de la respuesta. Su compuesto mejorado funcionaba mejor de lo esperado. Cuando terminó la sesión, Miguel le hizo una pregunta que la tomó desprevenida. «¿Tienes fotos de tu mamá?». Gabriela palideció momentáneamente. «¿Por qué preguntas eso?». «Curiosidad», respondió el niño, encogiéndose de hombros. «Siempre hablas de las técnicas que aprendiste de ella, pero nunca mencionas cómo era». Era cierto. Durante las sesiones, Gabriela le había contado cómo Carmen, siendo enfermera, le había enseñado a entender el cuerpo humano como un sistema interconectado. «Mi mamá era hermosa», respondió tras una pausa. Tenía una sonrisa que podía calmar cualquier dolor. Sacó su teléfono y, tras dudar un momento, le mostró una foto de Carmen poco antes de enfermar. Miguel la estudió con intensidad, como buscando algo específico en aquellos rasgos. Sus ojos se entornaron ligeramente. «Se parece a alguien», murmuró. El corazón de Gabriela se aceleró. «Es tarde. Deberías descansar», dijo abruptamente, guardando el teléfono. «Mañana continuaremos». Esa noche, mientras Gabriela revisaba las grabaciones de sus cámaras ocultas, encontró una conversación reveladora. Eduardo hablaba por teléfono en su despacho. «Carmen Mendoza, sí, ese es el nombre completo de su madre». No puede ser coincidencia. Investiga si tuvo alguna relación con mi familia en el pasado. No me importa cuánto cueste. Necesito saber si hay alguna conexión». Gabriela congeló la imagen, sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones. Eduardo estaba cerca de descubrir la verdad. Necesitaba acelerar su plan. Mientras tanto, Miguel había regresado al sótano. Con la ayuda de una linterna, exploraba cajas etiquetadas como Isabela, personal.
En una de ellas encontró un diario y varios álbumes de fotografías que su madre había guardado cuidadosamente. Pasó las páginas con reverencia, observando retratos de Isabela en diferentes etapas de su vida. Se detuvo en una imagen particular. Su madre, mucho más joven, de pie junto a una mujer asombrosamente similar. Al reverso, con la elegante caligrafía de Isabela, se leía, con C, en el parque, 1990. Miguel comparó mentalmente esa foto con la que Gabriela le había mostrado de su madre. El parecido era innegable. Podría ser la misma persona. C, de Carmen. Siguió explorando y encontró una carpeta marcada como correspondencia personal. Dentro había varias cartas sin enviar, escritas por Isabela. Una de ellas, fechada apenas unas semanas antes del accidente, le hizo contener la respiración. Cada día que pasa estoy más convencida de que Carmen y yo compartimos más que una amistad casual. Hay secretos en la historia de mi padre que explicarían por qué siempre sentí esa conexión inexplicable con ella. La carta quedaba inconclusa, como si Isabela hubiera sido interrumpida mientras la escribía. Miguel guardó cuidadosamente los documentos en su escondite bajo una tabla suelta en su habitación. Luego, se deslizó en su cama, mientras su mente conectaba piezas de un rompecabezas familiar que comenzaba a tomar forma. A la mañana siguiente, durante el desayuno, sorprendió a su padre con una pregunta directa. «Papá, ¿mamá tenía hermanas?» Eduardo casi se atragantó con su café. «¿Por qué preguntas eso?» «Soñé con mamá anoche», mintió Miguel. «Y había alguien muy parecida a ella, como si fueran hermanas». Eduardo dejó su taza con manos ligeramente temblorosas. «No, Miguel, tu madre era hija única, al menos, hasta donde sabemos», añadió enigmáticamente. «Su padre, tu abuelo, no fue un hombre ejemplar. Podría haber tenido otros hijos. ¿Y nunca investigaste?» Eduardo miró a su hijo con una mezcla de sorpresa y orgullo por su perspicacia. «Tu madre comenzó a hacerlo poco antes del accidente», admitió finalmente. «Creo que descubrió algo, pero nunca me lo contó completamente». La conversación quedó allí. Pero Miguel había confirmado algo importante. Su madre estaba investigando un secreto familiar cuando murió, y tenía que ver con una posible hermana. Esa tarde, durante su sesión, Miguel mostraba una concentración inusual, mientras Gabriela aplicaba el compuesto medicinal en sus piernas. «¿En qué piensas?», preguntó ella, notando su mirada distante. «En conexiones», respondió enigmáticamente. «A veces las personas están conectadas sin saberlo, ¿no crees?». Hubo un silencio mientras Gabriela masajeaba metódicamente sus músculos atrofiados. «Las conexiones más importantes a veces son invisibles», respondió ella cautelosamente. «Como los nervios que estás ayudando a despertar», añadió Miguel con una sonrisa. «No los vemos, pero están ahí, esperando». De repente, un espasmo recorrió la pierna derecha de Miguel. No era el típico espasmo involuntario. Había un patrón, como si intentara moverla conscientemente. «Gabriela», exclamó el niño con ojos desorbitados. «Sentí todo. Pude sentir desde la cadera hasta los dedos». Gabriela apretó ligeramente los músculos del muslo. «¿Sientes esto?» «Sí», respondió Miguel, lágrimas formándose en sus ojos. «Es como si mi pierna despertara de un largo sueño». Gabriela sabía que era un avance significativo, pero no quería crear falsas esperanzas. «Es un buen progreso, Miguel, pero tomará tiempo recuperar el movimiento voluntario. No importa cuánto tiempo tome», respondió el niño con una determinación sorprendente. «Ahora sé que es posible. Y cuando pueda caminar, hay lugares en esta casa que necesito explorar mejor». La mirada en sus ojos hizo que Gabriela se preguntara exactamente cuánto había descubierto ya el pequeño detective, o cuánto faltaba para que las dos investigaciones paralelas, la suya y la de Miguel, convergieran en una verdad que cambiaría para siempre a la familia Salinas. Marcos Juárez observaba fijamente la pantalla de su computadora. El informe que acababa de recibir había puesto su mundo de cabeza. Como patriarca de la poderosa familia Juárez y senador de la República, estaba acostumbrado a controlar cada situación, a anticipar cualquier amenaza. «¿Estás seguro de esta información?», preguntó a su asistente, un joven de traje impecable que permanecía de pie junto a la puerta. «Completamente, señor. Gabriela Mendoza está trabajando con Eduardo Salinas.
Lleva casi 2 meses tratando al niño con una técnica muy similar a la que desarrolló antes del incidente con su hijo. El senador golpeó el escritorio con el puño. La mención de su hijo Mateo, quien llevaba años en estado vegetativo, siempre le provocaba una rabia incontrolable. Esa mujer arruinó a mi hijo y ahora pretende rehabilitar al de Salinas, murmuró. ¿Qué avances ha tenido con el muchacho? Según nuestras fuentes, sorprendentes, el niño ha recuperado sensibilidad en las piernas. Marcos Juárez se levantó lentamente. La patente del tratamiento robado a Gabriela generaba millones a sus empresas farmacéuticas. Si la doctora lograba un éxito público con Miguel Salinas, las preguntas incómodas comenzarían a surgir. Quiero vigilancia las 24 horas, ordenó. Cada movimiento, cada conversación. Y contacta a nuestro hombre en la mansión Salinas. Mientras tanto, en la residencia Salinas, Miguel estaba teniendo un día especialmente bueno. Durante la terapia matutina, había logrado mover conscientemente su pie derecho por primera vez desde el accidente. «Lo hice», exclamó, con los ojos brillantes de emoción. «Lo hice, Gabriela». Ella sonreía, conteniendo las lágrimas. Su compuesto estaba funcionando más rápido de lo esperado. La combinación de la sustancia con las técnicas de estimulación neural estaba creando nuevos caminos para los impulsos nerviosos. «Esto merece una celebración», dijo Gabriela, abrazándolo. «¿Qué tal un helado después de la terapia?» El entusiasmo de Miguel se transformó repentinamente en ansiedad. «Pero no le digas a papá todavía», pidió en voz baja. «Quiero darle una sorpresa grande. Cuando pueda dar un paso completo», Gabriela asintió. Aunque la petición le pareció extraña, Eduardo estaba obsesionado con cada mínimo progreso de su hijo. ¿Por qué Miguel querría ocultarle algo tan significativo? La respuesta llegó esa misma tarde, mientras Gabriela revisaba las grabaciones de sus cámaras ocultas, en una secuencia captada en el despacho de Eduardo. Miguel había entrado en su silla de ruedas mientras su padre hablaba por teléfono. «Te digo que no puedo asistir a esa reunión. Miguel me necesita aquí», decía Eduardo con evidente frustración. La voz al otro lado del teléfono era inaudible, pero la respuesta de Eduardo fue reveladora. «No me importa el maldito proyecto. Ya perdí a Isabela por estar siempre trabajando. No cometeré el mismo error con mi hijo». En la grabación, Miguel retrocedió silenciosamente sin hacerse notar, pero su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y dolor. Gabriela comprendió entonces. Miguel no quería ser una carga para su padre. Cada avance en su recuperación significaba también un recordatorio del accidente que había matado a Isabela. Esa noche, mientras organizaba sus notas en el pequeño apartamento que Eduardo le había proporcionado, Gabriela recordó las últimas confesiones de su madre. Carmen había trabajado brevemente como empleada doméstica en la mansión Salinas, cuando era joven. Allí conoció a Eduardo. Entonces, un heredero arrogante que acababa de comprometerse con Isabela. «Éramos jóvenes y estúpidos», le había dicho Carmen entre toses, consumida por el cáncer. «Yo me enamoré, él solo se divirtió. Cuando supo que estaba embarazada, me entregó un cheque y me pidió que desapareciera». Gabriela cerró los ojos, sintiendo que el odio que había alimentado durante meses comenzaba a mezclarse con algo más complejo. El Eduardo que describía su madre era difícil de reconciliar con el hombre quebrado que había visto en las grabaciones. Un padre consumido por la culpa y el remordimiento. El timbre de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un número desconocido. «Diga», respondió cautelosamente. «Doctora Mendoza». La voz era grave. «Profesional. Soy el doctor Ramírez, del Hospital San Ángel. Llamo porque encontramos su nombre en los archivos médicos de un paciente que ha mostrado cambios inesperados». Gabriela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿De qué paciente estamos hablando?» «Mateo Juárez», respondió el médico. «Él ha mostrado mayor actividad cerebral en las últimas semanas. No es un despertar, pero definitivamente hay cambios en sus patrones». La noticia era impactante. Mateo, el hijo del senador, el paciente que ella creía muerto y que había arruinado su carrera, ¿estaba mostrando signos de mejoría después de tanto tiempo? «Doctor, yo no he tenido contacto con ese paciente en años», respondió con voz temblorosa. «Lo sé, solo pensé que debería saberlo, considerando lo injustamente que fue tratada. Algunos de nosotros siempre creímos en su inocencia, doctora». Tras colgar, Gabriela permaneció inmóvil, procesando la información.
Si Mateo estaba mejorando, podría significar que su tratamiento original no había sido el causante del daño. La familia Juárez le había arrebatado su reputación, su carrera y su técnica basándose en una mentira. Al día siguiente, Gabriela llegó a la mansión Salinas más temprano de lo habitual, decidida a intensificar el tratamiento de Miguel. Si podía demostrar que su método funcionaba, tendría pruebas contra los Juárez. Para su sorpresa, Eduardo la esperaba en la sala de terapia. «Buenos días, doctora», saludó con formalidad. «Me gustaría hablar con usted en privado». La condujo hasta su despacho. Una habitación imponente con ventanales que daban al jardín. En el escritorio había varias carpetas. Gabriela reconoció una de ellas. Contenía información sobre ella misma. «He estado investigando más a fondo su caso», comenzó Eduardo, señalando las carpetas. «La forma en que la familia Juárez destruyó su reputación. Los detalles no encajan». «¿A qué se refiere?», preguntó, intentando mantener la compostura. «El hijo del senador no convulsionó por su tratamiento», respondió Eduardo directamente. «Tenía una condición preexistente que la familia ocultó. Usaron el incidente para robar su técnica y patentarla». Gabriela se quedó sin palabras. Eduardo había descubierto la verdad que ella planeaba usar contra él. «¿Por qué me dice esto ahora?». Eduardo se pasó una mano por el rostro, repentinamente cansado. «Porque necesito saber si puedo confiar en usted», respondió. «Miguel está mejorando. Lo veo cada día, pero los Juárez han comenzado a vigilarnos. Si descubren que está usando su técnica original, vendrán por usted y por mi hijo». Hubo un momento de silencio. Gabriela sentía que las piezas del tablero se reordenaban. Eduardo no era simplemente su antagonista. Ahora parecían tener un enemigo común. «Hay algo más que debo confesarle», continuó Eduardo, mirando por la ventana. «El accidente que dejó paralizado a Miguel no fue solo un accidente». Gabriela contuvo la respiración. «Isabela y yo estábamos discutiendo por teléfono cuando ocurrió». La voz de Eduardo se quebró ligeramente. «Ella había descubierto una de mis indiscreciones. Amenazó con llevarse a Miguel. Yo estaba conduciendo, distraído, furioso, cuando el camión apareció frente a nosotros. Las lágrimas corrían libremente por el rostro del empresario, algo que Gabriela jamás creyó posible. Vivo cada día con esa culpa», continuó. «Mi esposa murió, mi hijo quedó en esa silla, todo por mi arrogancia, por mi incapacidad de ser fiel». Gabriela recordó las palabras de su madre. Eduardo nunca fue hombre de una sola mujer. «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó en voz baja. Eduardo la miró directamente. «Porque pronto tendré que contárselo a Miguel, y necesitaba que alguien más lo supiera, alguien que entendiera lo que está en juego». En ese momento, la puerta del despacho se abrió lentamente. Miguel apareció en su silla de ruedas, el rostro pálido, los ojos enrojecidos. «Ya lo sé, papá», dijo con voz apenas audible. «Lo escuché todo. Esa noche, antes del accidente, escuché tu pelea con mamá. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. 3 personas unidas por secretos, mentiras y verdades dolorosas que comenzaban a salir a la superficie, ignorando que desde las sombras la familia Juárez observaba cada uno de sus movimientos, preparando su próximo golpe. La revelación de Miguel había dejado a Eduardo sin palabras durante segundos interminables. Padre e hijo se miraron en un silencio cargado de verdades dolorosas que finalmente salían a la luz. «¿Lo escuchaste todo?», preguntó Eduardo finalmente, con voz apenas audible. Miguel asintió lentamente, sus pequeñas manos aferrándose a los brazos de la silla de ruedas. «Esa noche no podía dormir», explicó. «Bajé por un vaso de agua y los escuché discutir. Mamá lloraba. Tú gritabas. Ella dijo que se iría y me llevaría con ella». Gabriela se mantuvo al margen, consciente de estar presenciando un momento crucial entre padre e hijo, pero su mente procesaba velozmente lo que esto significaba. Miguel había guardado este secreto desde el accidente, cargando solo con ese peso. «¿Por qué nunca dijiste nada?», preguntó Eduardo, arrodillándose junto a la silla de su hijo. Los ojos del niño, demasiado sabios para sus 7 años, se humedecieron, porque después del accidente, cuando desperté en el hospital y me dijeron que mamá había muerto, vi en tus ojos que ya te culpabas lo suficiente», respondió Miguel. «No quería hacerte sentir peor.
Eduardo abrazó a su hijo por primera vez en lo que parecían años. Un abrazo verdadero, sin la barrera invisible que había existido entre ellos desde el accidente. Gabriela sintió un nudo en la garganta. La escena frente a ella contradecía todo lo que había planeado. Eduardo Salinas no era el monstruo egoísta que su madre había descrito, sino un hombre roto por la culpa, intentando reconstruir su relación con su hijo. «Los dejaré solos», dijo suavemente, dirigiéndose hacia la puerta. «No», la detuvo Miguel. «Quédate, Gabriela. Necesito mostrarles algo a los dos». Con determinación, el niño maniobró su silla hacia la puerta. «Síganme a mi habitación, por favor». La habitación de Miguel era un espacio sorprendentemente sobrio para un niño de su edad. En lugar de juguetes y decoraciones infantiles, estaba llena de libros, equipos electrónicos y, lo más notable, un gran tablero en la pared cubierto con fotografías, recortes de periódicos y notas escritas con letra infantil pero meticulosa. «Mi proyecto», explicó Miguel con orgullo mezclado con nerviosismo. «He estado investigando nuestra familia». Eduardo y Gabriela observaron asombrados el intrincado mapa de conexiones que Miguel había creado. Era el trabajo de un pequeño detective obsesionado con un misterio familiar. «Miguel, esto es», comenzó Eduardo, sin encontrar las palabras. «Encontré fotos de mamá con una mujer que se parece mucho a ella», continuó Miguel, señalando una fotografía en particular. «Y luego vi la foto de la mamá de Gabriela, y noté el parecido». Gabriela se acercó al tablero, sintiendo que su corazón se aceleraba. Allí estaba la misma fotografía que había encontrado entre las pertenencias de su madre, Carmen e Isabela juntas, sonriendo. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó, tomando la foto con manos temblorosas. «En el sótano. Hay cajas con cosas de mamá que papá guardó después del accidente», respondió Miguel. «También encontré esto». El niño sacó de un cajón junto a su cama una carpeta desgastada y extrajo una carta sin terminar escrita por Isabela. Mientras Eduardo y Gabriela leían la carta en silencio, Miguel continuó. «Creo que mamá descubrió que tenía una hermana o media hermana, y creo que esa persona era tu mamá, Gabriela». El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriela miró a Eduardo, cuyo rostro había perdido todo color. «Carmen», murmuró él. «Carmen Mendoza. Trabajó en esta casa hace casi 30 años. Mi madre», confirmó Gabriela, sintiendo que ya no tenía sentido ocultar nada. «Ella me contó antes de morir que había trabajado aquí, que tuvo una relación contigo, y que Isabela era su media hermana, hijas del mismo padre, pero de madres diferentes». Eduardo se dejó caer en una silla, abrumado por la revelación. «Isabela estaba investigando el pasado de su padre cuando ocurrió el accidente», dijo finalmente. «Mencionó algo sobre descubrimientos sorprendentes, pero nunca llegó a contarme los detalles». Un silencio cargado de emociones llenó la habitación. Fue Miguel quien finalmente lo rompió. «Hay más», dijo, con una seriedad impropia de su edad. «Creo que Gabriela no es solo la hija de la media hermana de mamá. Creo que también es tu hija, papá». El impacto de estas palabras fue como una descarga eléctrica para todos. Eduardo miró a Gabriela como si la viera por primera vez, estudiando sus rasgos, buscando similitudes. «¿Es eso cierto?», preguntó con voz ronca. «Según mi madre, sí», respondió Gabriela, sintiendo que el peso de años de resentimiento se transformaba en algo diferente. «Me dijo que cuando supo que estaba embarazada, tú le diste dinero para que desapareciera». Eduardo cerró los ojos, recordando. «Carmen, claro que la recuerdo. Fue justo antes de mi compromiso oficial con Isabela», murmuró. «Cuando me dijo que estaba embarazada, entré en pánico. Mi padre amenazó con desheredarme si causaba un escándalo. Le di dinero, es cierto, pero nunca supe con certeza si el bebé era mío». Se levantó y caminó hacia un pequeño bar en la esquina de la habitación de Miguel, sirviendo un vaso de whisky con manos temblorosas. «Hace 2 semanas», continuó, dando un sorbo a su bebida. «Ordené un examen de ADN, las muestras de tu cepillo de dientes, Gabriela, y mías. El resultado está en mi escritorio. No he tenido el valor de abrirlo». Miguel los observaba a ambos, con una intensidad que trascendía su edad. «Deberíamos ver ese resultado», dijo finalmente. Juntos, la tensión era palpable mientras regresaban al despacho de Eduardo.
El empresario sacó un sobre sellado del cajón superior de su escritorio y lo sostuvo un momento, como valorando su peso. Antes de abrir esto, dijo, mirando a Gabriela, necesito que sepas algo. Sea cual sea el resultado, lamento profundamente cómo traté a tu madre. Era joven, egoísta y cobarde. Gabriela asintió, incapaz de hablar. Todos sus planes de venganza parecían ahora lejanos, como si pertenecieran a otra vida, a otra persona. Eduardo rasgó el sobre lentamente, sacó una hoja y leyó en silencio, su rostro transformándose con cada línea. Compatibilidad del 99,9%, anunció finalmente, levantando la mirada hacia Gabriela. Eres mi hija. La realidad de esas palabras golpeó a Gabriela como una ola. Durante años había imaginado este momento, soñando con la confesión que destruiría a Eduardo Salinas. Pero ahora, viendo su rostro conmocionado, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas, sentía algo muy diferente a la satisfacción que había anticipado. Miguel rompió el silencio con una exclamación jubilosa. «Lo sabía», dijo sonriendo. Dijo, «Eso significa que Gabriela es mi hermana, media hermana», corrigió automáticamente Eduardo. «Pero sí, son familia». Un sonido inesperado interrumpió el momento, algo que ninguno de ellos había escuchado en más de 2 años. La risa de Miguel era una risa genuina, liberadora, que iluminó toda la habitación. Y entonces ocurrió, con un impulso repentino, apoyando las manos en los brazos de su silla, Miguel se puso de pie. Fue solo por unos segundos, tambaleante, inseguro, pero se mantuvo erguido ante la mirada atónita de Eduardo y Gabriela. «Miguel», exclamó Gabriela, corriendo a su lado para sostenerlo antes de que cayera. «Lo hice», susurró el niño, con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. Me puse de pie yo solo. Eduardo estaba paralizado, entre la incredulidad y la esperanza. «¿Cómo es posible?», murmuró. «Los médicos dijeron». «Los médicos no contaban con Gabriela», respondió Miguel, volviendo a sentarse en su silla, exhausto pero radiante. «Ni con que tendría una buena razón para volver a caminar». Gabriela abrazó a Miguel, conmovida más allá de las palabras. Su tratamiento estaba funcionando, pero había algo más poderoso en juego, la determinación de un niño por unir a su familia fragmentada. Lo que ninguno de ellos sabía era que, a kilómetros de distancia, en una habitación estéril del Hospital San Ángel, Mateo Juárez había movido un dedo por primera vez en 2 años, y en su mente nebulosa, un nombre tomaba forma: Gabriela, la médica de Los Ángeles. Los hospitales siempre huelen a soledad, no importa cuántas personas los transiten. Ese aroma antiséptico y desesperanza impregna cada rincón. En el ala de cuidados intensivos del Hospital San Ángel, la habitación 307 había permanecido prácticamente sin cambios durante 2 años. Las mismas máquinas, los mismos pitidos rítmicos, y el mismo paciente, Mateo Juárez, hijo del poderoso senador Marcos Juárez. «Doctor Rivera, venga rápido», llamó una enfermera con urgencia. «El paciente de la 307 está mostrando actividad». El neurólogo corrió por el pasillo. Llevaba tratando a Mateo desde el incidente que lo sumió en estado vegetativo, aparentemente sin esperanza de recuperación. «¿Qué tipo de actividad?», preguntó mientras entraba a la habitación. «Movimiento en los dedos de la mano derecha, y sus patrones cerebrales han cambiado en las últimas horas». El doctor Rivera observó asombrado cómo el joven de 25 años movía ligeramente su dedo índice. No era un espasmo involuntario. Había un patrón, como si intentara comunicarse. «Mateo, ¿puedes oírme?», preguntó, inclinándose cerca del paciente. «Si me escuchas, intenta mover tu dedo una vez». El dedo se movió deliberadamente. «Dios mío», murmuró el médico. «Está despertando. ¿Deberíamos llamar al senador?», preguntó la enfermera. «Todavía no», respondió el doctor, sorprendiendo a la mujer. «Primero necesito entender qué está pasando aquí. Algo ha cambiado drásticamente en su condición, y quiero saber qué». Lo que el médico no mencionó fue la extraña coincidencia. Mateo comenzó a mostrar signos de mejoría exactamente cuando el tratamiento experimental de Gabriela Mendoza estaba funcionando con Miguel Salinas. Un tratamiento basado en la misma técnica que la familia Juárez había robado y luego enterrado. Mientras tanto, en la mansión Salinas,
La vida había cambiado por completo en cuestión de días. El primer paso vacilante de Miguel no había sido un evento aislado. Con la terapia intensiva de Gabriela y su compuesto mejorado, el niño ahora podía mantenerse de pie durante casi un minuto completo, sostenido levemente por barras paralelas. Un poco más, Miguel, animaba Gabriela durante la sesión matutina. Levanta el pie derecho, solo 1 centímetro. El esfuerzo era visible en el rostro sonrojado del pequeño, pero la determinación brillaba más fuerte en sus ojos. Con un movimiento tembloroso, Miguel consiguió despegar ligeramente su pie del suelo. «Lo logré», exclamó, radiante. Eduardo observaba desde la puerta, conteniendo la emoción. En solo una semana, su vida había dado un giro de 180 grados. No solo su hijo mostraba progresos impensables, sino que había descubierto que tenía una hija, una revelación que aún estaba procesando. «Es increíble», comentó cuando Miguel finalmente descansó en su silla. Los neurocirujanos más renombrados del mundo dijeron que era imposible. Gabriela sonrió, pero su expresión se tornó seria rápidamente. «Eduardo, necesito hablar contigo sobre algo importante». Mientras Miguel descansaba bajo la supervisión de Consuelo, Gabriela y Eduardo se retiraron al despacho. «Recibí una llamada del Hospital San Ángel», comenzó ella, observando cuidadosamente su reacción. «Mateo Juárez ha comenzado a despertar del coma». Eduardo la miró incrédulo. «El hijo del senador, el paciente que supuestamente arruinó tu carrera, el mismo. Y no es coincidencia», continuó Gabriela. «Mi compuesto, el que estoy usando con Miguel, es una versión mejorada del que utilicé con Mateo hace 2 años. Si él está respondiendo ahora, significa que mi tratamiento original no causó daño. De hecho, probablemente sembró las semillas para su recuperación». Eduardo procesó la información rápidamente. «Estás diciendo que los Juárez no solo robaron tu técnica, sino que te culparon falsamente por el estado de su hijo». «Exactamente. Y ahora tienen un problema, porque Mateo está despertando y podría revelar lo que realmente sucedió», explicó Gabriela. «Además, si Miguel sigue mejorando a este ritmo, será una prueba viviente de que mi método funciona». Eduardo se pasó una mano por el rostro. «Los Juárez no permitirán que eso suceda sin pelear», murmuró. «Tienen demasiado que perder. La patente de tu técnica les genera millones». Antes de que Gabriela pudiera responder, la puerta del despacho se abrió de golpe. Era Dolores, el ama de llaves, con el rostro descompuesto. «Señor, perdone la interrupción, pero tienen que ver esto», dijo, encendiendo la televisión de la pared. El canal de noticias mostraba el exterior del Hospital San Ángel, donde el senador Marcos Juárez ofrecía una improvisada conferencia de prensa. Rodeado de periodistas, «Mi hijo ha mostrado signos de recuperación gracias a un tratamiento innovador desarrollado por nuestros laboratorios», declaraba con falsa emoción. «Los médicos son cautelosamente optimistas». Gabriela apretó los puños. «Está intentando adelantarse», murmuró. «Quiere asegurarse de que le atribuyan la recuperación de Mateo a su tratamiento robado, no al mío original». Eduardo apagó el televisor con un gesto brusco. «Esto se pone peligroso», dijo. «Los Juárez deben saber que estás aquí, trabajando con Miguel. Es cuestión de tiempo antes de que vengan por ti». Un grito interrumpió su conversación. Venía de la sala de terapia. Ambos corrieron por el pasillo, temiendo lo peor. Al llegar, la escena los dejó sin aliento. Miguel estaba caminando, con pasos temblorosos y aferrándose a las barras paralelas, pero caminando por sí mismo. Su rostro brillaba con sudor y determinación. «Miren», exclamó al verlos. «Estoy caminando, de verdad estoy caminando». Consuelo, la enfermera, lloraba en silencio desde una esquina. Gabriela corrió junto a Miguel, lista para sostenerlo si sus fuerzas flaqueaban. «Miguel, esto es increíble», murmuró, profesionalmente asombrada pero emocionalmente abrumada. «No deberías poder hacer esto todavía». El niño sonrió con una mezcla de orgullo y picardía. «He estado practicando en secreto», confesó. «Por las noches, cuando todos duermen». En ese momento, el teléfono de Eduardo sonó. Al ver el número, su rostro se ensombreció. «¿Qué sucede?», preguntó Gabriela cuando terminó la breve llamada. «Era mi contacto en el hospital», respondió Eduardo, la voz tensa. «Mateo Juárez no solo está despertando, está hablando, y pregunta por ti, Gabriela».
Te llama la médica de Los Ángeles. Un escalofrío recorrió la columna de Gabriela. Era el apodo que Mateo le había dado durante su breve tratamiento, antes del incidente. Necesito verlo, dijo con firmeza. Si ha estado consciente durante parte de su coma, podría saber la verdad sobre lo que hizo su familia. Es demasiado peligroso, objetó Eduardo. El hospital estará vigilado por los hombres de Juárez. Miguel, que había vuelto a su silla para descansar, los observaba con intensidad. Tienes que ir, Gabriela, dijo finalmente. Si ese señor te está llamando, debe ser por algo importante. Eduardo miró a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Miguel tiene razón, concedió finalmente. Pero no irás sola. Arreglaré todo para que entres al hospital sin ser detectada. Esa noche, mientras Gabriela se preparaba para la arriesgada visita al hospital, Miguel la sorprendió apareciendo en la puerta de su habitación. Había llegado allí caminando lentamente con ayuda de un andador. Quería darte algo, dijo, extendiendo una carpeta. Es lo más importante que encontré en mi investigación. Gabriela abrió la carpeta. Contenía la carta inconclusa de Isabela, pero también algo más. Una fotografía de Carmen e Isabela juntas frente a lo que parecía ser un orfanato. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó, estudiando la imagen. En una caja que mamá guardaba en el sótano, explicó Miguel. Hay una inscripción atrás. Gabriela volteó la fotografía. Con letra descolorida se leía: con mi hermana del alma, aunque ella no lo sepa aún. Algún día comprenderemos por qué nos separaron. Isabela sabía, murmuró Gabriela, o al menos sospechaba que Carmen era su hermana. Miguel asintió solemnemente. Creo que mamá estaba a punto de confrontar a papá sobre esto cuando ocurrió el accidente, dijo. Había estado investigando a su padre biológico durante meses. Gabriela abrazó al niño, conmovida por su inteligencia y sensibilidad. Gracias, Miguel. Esto significa mucho para mí. Prométeme que tendrás cuidado, pidió él, con ojos preocupados. Te necesito para seguir mejorando. Hermana. La palabra hermana provocó un nudo en la garganta de Gabriela. Se había acercado a la familia Salinas buscando venganza, y ahora encontraba en ellos algo que había perdido hacía mucho, un sentido de pertenencia. A la mañana siguiente, vestida con uniforme de enfermera y con documentación falsa proporcionada por Eduardo, Gabriela entró al Hospital San Ángel por una puerta de servicio. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la habitación 307. Al entrar, encontró a Mateo Juárez despierto, mucho más delgado y pálido que en sus recuerdos, pero con ojos sorprendentemente lúcidos. Doctora Ángel, susurró al verla, usando el apodo que le había dado. Sabía que vendría. Mateo, respondió ella, acercándose cautelosamente. ¿Puedes entenderme? ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado? Él asintió débilmente. 2 años, 1 mes y 17 días, respondió con voz ronca por el desuso. Lo sé, porque aunque mi cuerpo dormía, mi mente estaba despierta. Y lo escuché todo, doctora. Todo lo que mi padre y su abogado planearon contra usted. Gabriela contuvo la respiración, sintiendo que el mundo se detenía por un momento. Necesito que me lo cuentes todo, Mateo, dijo, activando discretamente la grabadora en su teléfono. Cada detalle que recuerdes. Lo que Mateo comenzó a relatar estremecería los cimientos de la poderosa familia Juárez y cambiaría para siempre el destino de Gabriela. Eduardo y Miguel Salinas, la verdad, oculta durante años, finalmente estaba a punto de salir a la luz. Los ojos de Mateo Juárez, hundidos en un rostro demacrado por 2 años de inmovilidad, brillaban con una lucidez inesperada mientras relataba su historia. Gabriela escuchaba atentamente, la grabadora de su teléfono captando cada palabra, cada respiración entrecortada. Mi padre siempre vio mi enfermedad como una debilidad, comenzó Mateo, su voz áspera por el desuso. Cuando supo de tu tratamiento experimental, me presionó para que fuera el primero en probarlo. Un Juárez siempre está a la vanguardia, decía. Hizo una pausa para tomar agua con ayuda de Gabriela. Lo que nunca te dije, lo que mi padre me prohibió mencionar, es que tenía episodios convulsivos desde mi adolescencia, una condición neurológica hereditaria que él mismo padece y controla con medicación. Gabriela sintió un escalofrío. Esta revelación confirmaba sus sospechas. Mateo había ocultado información crítica antes del tratamiento. El día del incidente, continuó Mateo, mi padre me ordenó suspender mi medicación anticonvulsiva.
Dijo que podría interferir con tu tratamiento cuando sufrí la convulsión mientras me aplicabas la terapia. Él ya había contratado abogados, anticipando el accidente. Todo fue planeado, murmuró Gabriela, sintiendo náuseas. ¿Por qué? Los labios resecos de Mateo se curvaron en una sonrisa amarga. Tu técnica era revolucionaria. Los laboratorios de mi padre llevaban años intentando desarrollar algo similar sin éxito. Era más fácil robártela, desacreditarte y luego patentar el método a nombre de Laboratorios Juárez. Una lágrima rodó por la mejilla de Mateo. Lo siento tanto, Gabriela. Intenté comunicarme, pero estaba atrapado en mi propio cuerpo. Podía oír todo, las visitas de mi padre, sus reuniones con los abogados, incluso cuando los ejecutivos de sus laboratorios discutían cómo modificar ligeramente tu fórmula para patentarla. Gabriela tomó su mano, notando cuánto le costaba hablar. No fue tu culpa, Mateo. Lo que no entiendo, dijo él, es por qué estoy despertando ahora, después de tanto tiempo. Gabriela sonrió suavemente. Es mi tratamiento, el original. Creo que sembró las semillas para tu recuperación, pero tomó tiempo. Y ahora estoy usando una versión mejorada con otro paciente. Lo que podría haber, dudó, buscando las palabras, resonado contigo, de alguna manera. Mateo la miró con curiosidad. ¿Otro paciente? Miguel Salinas, respondió ella. Un niño de 7 años que está logrando caminar después de que todos los especialistas dijeron que era imposible. La puerta se abrió abruptamente, sobresaltándolos. El doctor Rivera entró con expresión alarmada. Deben irse, susurró urgentemente. El senador viene en camino con todo su séquito. Alguien debe haberla reconocido, doctora Mendoza. Gabriela guardó rápidamente su teléfono. Volveré, Mateo, prometió. Tu testimonio puede cambiar todo. El joven asintió débilmente. Ten cuidado. Mi padre no se detendrá ante nada para proteger sus secretos, advirtió. Y Gabriela, gracias por no rendirte conmigo. Minutos después, Gabriela salía por una puerta trasera del hospital. Su corazón latía con fuerza mientras se mezclaba con el personal que comenzaba su turno. Había conseguido la prueba que necesitaba para limpiar su nombre, pero ahora los Juárez la perseguirían con más determinación que nunca. En la mansión Salinas, Eduardo esperaba impaciente. Cuando Gabriela finalmente llegó, la condujo apresuradamente a su despacho, donde Miguel los esperaba en su andador. Tenemos un problema, anunció Eduardo mientras cerraba las puertas. Los Juárez han programado una conferencia de prensa para mañana, según mis fuentes. Planean anunciar avances milagrosos en pacientes tratados con su técnica y desacreditar cualquier método alternativo como peligroso y fraudulento. Es su manera de adelantarse a lo que pueda decir Mateo, explicó Gabriela, reproduciendo la grabación para ellos. Eduardo y Miguel escucharon en silencio la confesión de Mateo. Cuando terminó, el empresario golpeó el escritorio con frustración. Esto los destruiría legalmente, pero necesitamos tiempo para presentarlo adecuadamente. Si realizan esa conferencia mañana y te mencionan, tu credibilidad quedará nuevamente en entredicho. Miguel, que había permanecido inusualmente callado, se acercó lentamente con su andador. Tengo una idea, dijo con determinación, pero necesito que confíen en mí. Padre e hija intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Qué propones, Miguel?, preguntó Gabriela. Que yo aparezca en esa conferencia, respondió el niño. Si los Juárez van a hablar de milagros médicos, les mostraremos uno real. Eduardo negó inmediatamente con la cabeza. Es demasiado peligroso. No expondré a mi hijo a... Papá, interrumpió Miguel con firmeza inusual. Ya no soy el niño frágil que crees. Puedo caminar, puedo hablar por mí mismo. Y quiero hacerlo. Por Gabriela, por la memoria de mamá y por nuestra familia. El término familia resonó en la habitación, cargado de significado. Eduardo miró a Gabriela, buscando su opinión. Miguel tiene razón, dijo ella finalmente. Un niño caminando después de que los mejores especialistas lo declararan imposible es una prueba más poderosa que cualquier documento o testimonio. Tras horas de discusión, llegaron a un acuerdo. Asistirían a la conferencia de prensa de los Juárez, permaneciendo inicialmente entre el público. Si las acusaciones contra Gabriela comenzaban, Miguel haría su entrada. Esa noche, mientras Gabriela ayudaba a Miguel con su terapia final del día,
El niño la sorprendió con una pregunta. «Viniste a nosotros por venganza, ¿verdad?» La pregunta, directa y sin adornos, la dejó momentáneamente sin palabras. «¿Cómo lo sabes?», preguntó finalmente. Decidiendo no mentirle, Miguel sonrió con sabiduría más allá de sus años. «Lo supe desde el principio. Vi cómo mirabas a papá, con tanto resentimiento, y también vi cómo esa mirada fue cambiando con el tiempo». Gabriela se sentó junto a él, conmovida por su perspicacia. «Sí, vine buscando venganza», admitió. «Quería destruir a tu padre como él destruyó a mi madre. Instalé cámaras, grabé conversaciones, recopilé evidencia, pero ya no quieres hacerlo», completó Miguel tomando su mano. «No», confirmó ella. «Ahora solo quiero recuperar mi nombre, mi trabajo y quizás conocer a esta nueva familia que he encontrado». Miguel la abrazó con fuerza sorprendente para su condición. «Mamá estaría feliz», susurró. Siempre decía que la familia es lo más importante, más que el orgullo o el dinero. En su habitación, Eduardo contemplaba la fotografía de Isabela, como hacía cada noche antes de dormir, pero esta vez, junto a ella, había colocado la imagen de Carmen que Gabriela le había mostrado. «Lo siento», murmuró a ambas. «Les fallé a las dos, pero intentaré hacer lo correcto ahora». La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo sobre Ciudad de México. La sala de conferencias del lujoso Hotel Presidente se llenaba rápidamente de periodistas convocados por la familia Juárez para un anuncio médico revolucionario. Eduardo, Gabriela y Miguel llegaron discretamente, ubicándose en la parte posterior del salón. Miguel iba en su silla de ruedas, ocultando su capacidad para caminar. Bajo la silla, cuidadosamente asegurada, llevaba una carpeta con las pruebas recopiladas. El senador Marcos Juárez subió al podio con la arrogancia del poder absoluto. A su lado, ejecutivos de sus laboratorios farmacéuticos y médicos reconocidos que habían sido comprados con generosas donaciones. «Agradezco su presencia en este día histórico», comenzó el senador. «Hoy anunciamos que nuestro tratamiento patentado para lesiones neurológicas severas ha logrado avances sin precedentes. Mi propio hijo, Mateo, muestra signos de recuperación después de años en estado vegetativo». Gabriela apretó los puños cuando el senador mostró imágenes manipuladas del proceso de recuperación de Mateo, atribuyéndolo completamente a la técnica robada. «Desafortunadamente», continuó Juárez, su voz tornándose grave, «hemos descubierto que ciertos individuos están intentando replicar ilegalmente nuestra tecnología patentada, poniendo en riesgo a pacientes vulnerables». Las pantallas mostraron entonces la fotografía de Gabriela, mientras el senador la señalaba directamente. La doctora Gabriela Mendoza, cuyas prácticas negligentes casi costaron la vida de mi hijo hace 2 años. Está nuevamente experimentando con pacientes. Hemos presentado una demanda formal para detener inmediatamente estas actividades ilegales y peligrosas. Un murmullo recorrió la sala. Eduardo sujetó el brazo de Gabriela para evitar que reaccionara. «Espera», susurró. «Aún no». Juárez continuó su discurso, tejiendo mentiras cada vez más elaboradas sobre el supuesto fraude de Gabriela, hasta que finalmente dijo las palabras que esperaban. «No permitiremos que charlatanes y oportunistas pongan en riesgo la vida de pacientes vulnerables como mi hijo Mateo o el pequeño Miguel Salinas, quien sabemos está siendo sometido a estos tratamientos experimentales sin pruebas de eficacia». Era el momento. Miguel miró a Gabriela y a su padre, quienes asintieron silenciosamente. El niño respiró hondo, preparándose para dar los pasos más importantes de su vida. El salón del Hotel Presidente se hallaba en completo silencio, mientras el senador Juárez continuaba su despiadado ataque contra Gabriela Mendoza. Las cámaras de televisión transmitían en vivo a todo el país, exactamente como él había planeado. «Tenemos evidencia irrefutable», prosiguió con falsa indignación, «de que esta mujer ha estado aplicando tratamientos experimentales no aprobados al hijo de Eduardo Salinas, poniendo en riesgo su salud y creando falsas esperanzas en una familia ya devastada por la tragedia». Gabriela sentía la sangre hervir en sus venas, pero la mano firme de Eduardo en su hombro la mantenía anclada. «Espera», susurró él nuevamente. «Deja que complete su mentira». Miguel, sentado en su silla de ruedas en la parte posterior del salón, respiraba profundamente, preparándose mental y físicamente para lo que estaba a punto de hacer.
Había practicado en secreto por las noches, fortaleciéndose para este momento. Por eso, continuó el senador, anunciamos que nuestros laboratorios ofrecerán gratuitamente el tratamiento patentado al joven Miguel Salinas para reparar el daño que esta charlatana ha podido causarle. Fue entonces cuando Eduardo asintió imperceptiblemente. Era el momento. Miguel empujó su silla hacia el pasillo central. Un periodista lo reconoció y un murmullo comenzó a extenderse por la sala. El senador Juárez palideció visiblemente, pero mantuvo la compostura, pensando que podría usar la presencia del niño a su favor. «Ah, parece que tenemos un invitado especial», dijo, intentando aparentar control. «El joven Miguel Salinas está aquí. Quizás su padre quiera comentar sobre los riesgos de estos tratamientos experimentales, pero nadie estaba preparado para lo que sucedió a continuación». Miguel se detuvo a mitad del pasillo, puso los frenos a su silla y con una determinación que enmudecía, apoyó las manos en los reposabrazos y comenzó a levantarse. Un jadeo colectivo recorrió la sala mientras el niño se ponía de pie completamente. Sus piernas temblaban, pero se mantenía erguido, con pasos inseguros pero decididos. Comenzó a caminar lentamente hacia el podio donde el senador Juárez lo miraba horrorizado. Eduardo y Gabriela lo seguían a corta distancia, listos para sostenerlo si sus fuerzas flaqueaban, pero respetando su deseo de hacer esto por sí mismo. «Mi nombre es Miguel Salinas», dijo el niño con voz clara que resonó en el silencio sepulcral del salón. «Hace 2 años, los mejores neurocirujanos del mundo dijeron que nunca volvería a caminar». Dio otro paso vacilante. Los flashes de las cámaras iluminaban su rostro determinado. «Hoy estoy aquí, de pie, gracias a la doctora Gabriela Mendoza y su tratamiento que usted, senador Juárez, robó y ocultó al mundo». El senador intentó recuperar el control, acercándose al micrófono. «Esto es claramente un truco publicitario. El niño habrá mejorado naturalmente o... Tenemos toda la documentación médica», interrumpió Eduardo, uniéndose a su hijo en el escenario. Cada diagnóstico que declaraba la lesión como irreversible, cada avance documentado bajo el tratamiento de la doctora Mendoza. Gabriela subió también al escenario, manteniendo una dignidad profesional que contrastaba con el creciente nerviosismo del senador. «Pero hay más», continuó Miguel, sacando de un bolsillo de su camisa una pequeña grabadora. «Esto es lo que su hijo Mateo tiene que decir, senador». Presionó el botón de reproducción y la voz débil pero clara de Mateo Juárez llenó la sala. «Mi padre planeó todo. Me ordenó suspender mi medicación anticonvulsiva antes del tratamiento. Cuando sufrí la convulsión, él ya tenía abogados esperando para demandar a la doctora Mendoza. Todo fue para robar su técnica revolucionaria». El rostro del senador Juárez se contorsionaba con cada palabra. Intentó acercarse para arrebatar la grabadora, pero varios periodistas ya estaban grabando el audio con sus propios dispositivos. «Esto es una calumnia», gritó desesperado. «Mi hijo está confundido, apenas despierto de un coma». Un alboroto se desató en la sala. Periodistas gritaban preguntas. Cámaras enfocaban al senador descompuesto, mientras Miguel permanecía sereno, apoyado ligeramente en el brazo de Gabriela. De pronto, las puertas del fondo se abrieron. Un silencio inmediato cayó sobre la audiencia, cuando una camilla entró, empujada por el doctor Rivera. En ella, incorporado y pálido pero completamente consciente, estaba Mateo Juárez. «Quería estar presente para confirmar mi testimonio», dijo con voz débil pero audible. «Todo lo que grabó la doctora Mendoza es verdad. Mi padre planificó el fraude que arruinó su carrera y robó su técnica, que ahora me está ayudando a recuperarme». El senador Juárez, acorralado, mostró su verdadera naturaleza. «Esto es traición, Mateo», gritó. «Te di todo. Invertí millones en tu tratamiento. Me usaste como una herramienta», respondió Mateo con tristeza. «Como siempre lo has hecho. Y por tu culpa, cientos de pacientes que podrían haberse beneficiado del tratamiento original de la doctora Mendoza han sufrido innecesariamente». Los ejecutivos de los laboratorios Juárez comenzaron a abandonar discretamente el escenario, distanciándose del escándalo que se desarrollaba. Varios periodistas ya estaban transmitiendo en vivo la sensacional historia. «Hijo del senador Juárez denuncia fraude médico masivo». Gabriela dio un paso al frente, aprovechando el momento para hablar directamente a las cámaras. «Durante años, mi técnica de neuroestimulación fue robada y su efectividad ocultada.
Hoy no vengo buscando venganza, sino justicia y la oportunidad de que este tratamiento llegue a quienes lo necesitan. El caos era total. El senador Juárez intentaba abandonar el escenario cuando 2 agentes de la Fiscalía Anticorrupción se acercaron a él. Senador Marcos Juárez, queda retenido para investigación por fraude médico, falsificación de evidencia y obstrucción de la justicia, anunció uno de ellos, colocándole esposas ante la mirada atónita de todos los presentes. Eduardo tomó el micrófono para un anuncio final. La familia Salinas donará los recursos necesarios para establecer un instituto especializado donde la técnica original de la doctora Mendoza estará disponible para pacientes de todos los niveles socioeconómicos. Será dirigido por ella misma, la verdadera creadora de este tratamiento revolucionario. Los aplausos espontáneos estallaron en la sala. Miguel, exhausto pero radiante, se mantenía de pie junto a Gabriela, quien lo sostenía protectoramente. Sin embargo, en ese momento de triunfo, Gabriela enfrentaba una decisión crucial. El micrófono estaba frente a ella. Podía completar su venganza original, revelar públicamente que era hija no reconocida de Eduardo Salinas, exponiendo su abandono y completando la humillación de la familia ante toda la sociedad mexicana. El silencio cayó mientras ella se acercaba al micrófono. Eduardo contuvo la respiración, consciente de lo que podría venir. Gabriela miró a los periodistas ávidos de más escándalo, luego a Mateo en su camilla, a Miguel que la observaba con ojos expectantes, y finalmente a Eduardo, cuyo rostro mostraba una aceptación resignada a cualquier verdad que ella decidiera revelar. «Quiero anunciar», comenzó Gabriela con voz clara pero emocionada, «que el Instituto de Neurorehabilitación que estableceremos llevará el nombre de Carmen e Isabela». Hizo una pausa significativa antes de continuar. Carmen Mendoza, mi madre, e Isabela Fuentes Salinas eran hermanas, separadas en la infancia, que nunca supieron la verdad sobre su parentesco. Este instituto será un homenaje a su memoria y un símbolo de cómo los lazos familiares trascienden incluso las barreras que intentan separarlos. Eduardo la miró con gratitud y sorpresa. Gabriela había elegido revelar solo una parte de la verdad, preservando la dignidad de todos los involucrados mientras honraba la memoria de su madre y de Isabela. También quiero anunciar, continuó Gabriela, mirando directamente a Miguel, que me siento honrada de descubrir que soy parte de la familia Salinas, no solo como médico de Miguel, sino como su hermana. Un nuevo murmullo recorrió la sala, pero era diferente, no de escándalo, sino de genuina emoción ante esta historia de reencuentro familiar en medio de la adversidad. Miguel, con lágrimas en los ojos, se acercó tambaleante y tomó la mano de Gabriela. Con su otra mano, tomó la de su padre, uniendo simbólicamente a la familia fragmentada. Como pueden ver, dijo el niño con una sonrisa radiante, algunos milagros van más allá de la medicina. Mientras los flashes de las cámaras inmortalizaban el momento, Gabriela comprendió que había encontrado algo mucho más valioso que la venganza. Había encontrado el perdón, la redención y una familia con la que sanar las heridas del pasado. 6 meses habían transcurrido desde aquella histórica conferencia de prensa. Lo que comenzó como un intento de desacreditar a Gabriela Mendoza se había convertido en uno de los escándalos médicos más grandes de la historia reciente de México. El senador Marcos Juárez enfrentaba múltiples cargos por fraude, falsificación de evidencia y apropiación indebida de propiedad intelectual. Sus laboratorios, antes imperio farmacéutico, ahora estaban bajo intervención judicial. Era una soleada mañana de primavera, cuando las puertas del Instituto Carmen Isabela de Neurorehabilitación se abrieron oficialmente al público. El moderno edificio, ubicado en un terreno donado por Eduardo Salinas en las afueras de la Ciudad de México, resplandecía bajo el sol matutino. Su fachada de cristal reflejaba el azul del cielo, simbolizando la transparencia que sería el sello de la institución. Cientos de personas se habían congregado para la ceremonia inaugural. Médicos, pacientes esperanzados, representantes de universidades y, por supuesto, la prensa que no quería perderse el siguiente capítulo de la historia que había cautivado al país. En el centro del extenso jardín, 2 árboles jóvenes acababan de ser plantados, uno junto al otro. Miguel Salinas, completamente recuperado y sin rastro visible de su antigua parálisis, ajustaba la pequeña placa de bronce colocada entre ambos árboles, en memoria de Carmen Mendoza e Isabela Fuentes Salinas, hermanas separadas por el destino, reunidas en el legado de sanación que inspiraron.
Gabriela observaba la escena desde el podio preparado para los discursos inaugurales. Llevaba un elegante traje blanco, su cabello recogido en un moño sobrio que resaltaba sus rasgos, tan similares a los de su madre y, como ahora todos sabían, a los de Isabela también. «Es hora», anunció Eduardo, acercándose a ella. «Todos están esperando». Su relación había evolucionado notablemente. Lo que comenzó como antagonismo había dado paso a un respeto mutuo y, gradualmente, a un genuino vínculo familiar. Eduardo había reconocido públicamente a Gabriela como su hija, enfrentando las consecuencias con dignidad. Para sorpresa de ambos, la sociedad mexicana había reaccionado con una mezcla de comprensión y respeto ante esta honestidad tardía pero valiente. Gabriela se acercó al micrófono. El silencio cayó sobre la multitud. «Hace 2 años», comenzó, «mi vida profesional fue destruida por una mentira. Hace 6 meses. Esa mentira fue expuesta ante el mundo entero. Pero hoy no estamos aquí para celebrar una victoria personal o una reivindicación. Estamos aquí para asegurarnos de que el conocimiento médico sirva a quienes realmente lo necesitan». Su voz, clara y firme, resonaba en el jardín. El Instituto Carmen Isabela no será solo un centro de tratamiento, sino también de investigación y formación. La técnica de neuroestimulación que desarrollé estará disponible para pacientes de todos los niveles socioeconómicos y será enseñada a nuevas generaciones de fisioterapeutas. Entre el público, Mateo Juárez escuchaba atentamente desde su silla de ruedas. Su recuperación avanzaba más lentamente que la de Miguel, pero progresaba constantemente. Contra todos los pronósticos, había decidido estudiar medicina, determinado a reparar en alguna medida el daño causado por su familia. «Quiero agradecer especialmente», continuó Gabriela, «a quienes creyeron en mí cuando todo parecía perdido, al doctor Rivera, quien mantuvo contacto con mis investigaciones en secreto». El médico asintió discretamente desde su asiento. «A Mateo Juárez, cuyo valor para enfrentar la verdad abrió el camino para justicia». Un aplauso espontáneo surgió para Mateo, quien bajó la cabeza, aún incómodo con el reconocimiento. A Eduardo Salinas, por tener la humildad de reconocer errores del pasado y el coraje para enmendarlos. Eduardo, de pie junto al podio, inclinó levemente la cabeza, visiblemente emocionado. Y sobre todo, Gabriela hizo una pausa, su voz temblando ligeramente. A Miguel, quien no solo demostró al mundo que los milagros médicos son posibles, sino que los verdaderos milagros suceden cuando nos atrevemos a buscar la verdad, por dolorosa que sea. Miguel sonrió ampliamente, saludando con la mano. A sus 8 años, se había convertido en un símbolo de esperanza para niños con lesiones similares en todo el país. Tras los discursos oficiales y el tradicional corte de listón, Gabriela recorría las instalaciones mostrando los equipos de última generación a los invitados. En una sala especial, un grupo de 10 fisioterapeutas seleccionados de todo el país comenzarían al día siguiente su entrenamiento intensivo en el método Salinas Mendoza. Como había sido oficialmente nombrado, doctora Mendoza, la llamó una enfermera. Tiene una visita especial en su oficina. Intrigada, Gabriela se disculpó con los invitados y se dirigió a su despacho. Al abrir la puerta, encontró a un hombre mayor, de aspecto distinguido pero visiblemente nervioso, sosteniendo una caja de madera tallada. «¿Puedo ayudarle?», preguntó, sin reconocerlo. «Gabriela», respondió el hombre con voz quebrada. «Soy Ernesto Fuentes, el padre de Isabela y de Carmen». El mundo pareció detenerse por un instante. Gabriela había oído hablar de este hombre toda su vida, pero nunca esperó conocerlo. El patriarca que había separado a las hermanas, negando la existencia de Carmen para proteger su reputación en la alta sociedad mexicana. «Señor Fuentes», respondió fríamente. «¿Qué puedo hacer por usted?». El anciano, que debía tener más de 80 años, parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. «No vengo a pedir perdón», dijo con dignidad quebrada. «Sé que lo que hice es imperdonable. Separé a mis hijas. Negué a una para proteger el honor de mi apellido. Perdí la oportunidad de conocer a mi nieta». Depositó la caja sobre el escritorio. «Pero quiero que tengas esto. Es mi diario personal. Comencé a escribirlo el día que supe que tendría 2 hijas de 2 mujeres diferentes. Lo he continuado toda mi vida». Gabriela observó la caja sin tocarla.
sus emociones en conflicto. ¿Por qué me lo da ahora? Porque se merecen saber toda la verdad, respondió Ernesto. Isabela comenzó a sospechar poco antes de morir. Encontró documentos, fotografías, me confrontó. Yo negué todo, por supuesto. Hizo una pausa dolorosa antes de continuar. Su accidente ocurrió cuando regresaba de buscar a Carmen. Había contratado investigadores privados, pero yo la desvié con información falsa. Si no la hubiera engañado, quizás. No pudo terminar la frase. El peso de su culpa era evidente en cada arruga de su rostro. Gabriela permaneció en silencio, procesando la revelación. Una parte de ella quería expulsar al anciano, rechazar su tardía confesión. Otra parte entendía que este último acto de honestidad quizás era lo único que podía ofrecer. «Lo leeré», dijo finalmente, poniendo una mano sobre la caja, «y decidiré si el resto de la familia debe conocer su contenido». El anciano asintió, agradecido por esta pequeña concesión. «Solo una cosa más», añadió antes de marcharse. «Estoy verdaderamente orgulloso de lo que has logrado, Gabriela. Tienes la brillantez de Isabela y la determinación de Carmen. En ti, mis hijas finalmente están unidas». Cuando el anciano se marchó, Gabriela permaneció contemplando la caja por largo tiempo. Dentro estarían los secretos, las mentiras, las justificaciones de toda una vida de decisiones cuestionables. Valía la pena abrir esas viejas heridas. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Miguel entró, seguido por Eduardo. «¿Todo bien?», preguntó el niño, notando su expresión pensativa. «Te estábamos buscando para la foto oficial». Gabriela sonrió, regresando al presente. «Todo perfecto», respondió, dejando la caja en su escritorio. «Vamos, nos están esperando». En el jardín, bajo el sol de mediodía, la familia Salinas Mendoza se reunió para la fotografía inaugural. Miguel en el centro, flanqueado por su padre y su hermana, con los dos árboles recién plantados como telón de fondo. Los fantasmas del pasado parecían haberse disipado momentáneamente. Mientras el fotógrafo preparaba su cámara, Miguel miró hacia el cielo azul, donde dos pájaros volaban en círculos perfectos sobre los árboles jóvenes. «Miren», dijo, señalando hacia arriba. «Son dos, como mamá y tía Carmen». Eduardo y Gabriela siguieron su mirada. Quizás era solo coincidencia, quizás algo más, pero en ese instante, todos sintieron lo mismo: paz. «Hay algo que quiero decirles», añadió Miguel con una sonrisa enigmática. «Va a haber un nuevo miembro en nuestra familia». Ante las miradas confundidas de Eduardo y Gabriela, el niño sacó un dibujo de su bolsillo, un árbol genealógico actualizado con una pequeña figura dibujada en la parte inferior. Gabriela se sonrojó intensamente mientras Eduardo la miraba con sorpresa. «Estoy embarazada», confirmó ella finalmente. Quería esperar para decirlo, pero parece que Miguel tiene un sexto sentido para estas cosas. Miguel sonrió triunfante. «Lo supe desde antes que tú», dijo con orgullo infantil. «Algunas veces, nuestras almas saben cosas antes que nuestras mentes». El fotógrafo capturó el momento preciso: 3 rostros iluminados por la alegría, 2 árboles jóvenes creciendo juntos, y el cielo infinito sobre ellos, donde quizás, de alguna manera, Carmen e Isabela contemplaban complacidas cómo el círculo finalmente se cerraba.